Bueno, Le puse a grabar. y 1, 2, 3, ya. Bien. Bueno, ¿cómo es esto? Ahí va la coma. Sí. Ahora fíjate qué es lo que tenés que traer en esos campos. Días pasados, o sea, son la cantidad de días pasados que pasaron desde hoy hasta ese campo order date. O sea que vas a tener que calcular de nuevo una diferencia entre la fecha de hoy y la fecha de ese campo. ¿Sí? Sí, ¿Cómo lo haces? Tenés que usar la función dateDiff 3 veces. Lo que va a cambiar en cada uno de esos usos de esa función dateDiff es el intervalo. En uno vas a poner día, en el otro meses y en el otro año. ¿Entendés? Entonces, primero poner dateDiff. DateDiff con doble F. DateDiff con doble F. otra F. Bien. Paréntesis. Tengo que poner days, Day. ¿no? Ajá. Coma. Eh, Y tienes que poner el campo order date, porque es la fecha más vieja entre las dos. Bien, ahí. Order date. Bien. Coma. ¿Y cómo calculabas la fecha de hoy? eh, ¿Te acordás que había una función? sí. GetDate se llamaba, que iba sin Cate, parámetros. GetDate, todo junto. Get, 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 get. Ahí está. ahí, date. Paréntesis sin parámetros. Acordate que es una función, van paréntesis. Sé que eso es lo que vos me estás explicando, no lo tengo anotado. Habrá sido ese día cuando se cortaba constantemente, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué significaba head day? Eso te retorna la fecha de hoy, junto con la hora, todo. Ah, esto sí que no lo tengo anotado. Eso lo tenés en el apunte que te pasé en el blog de notas, ¿viste? El que me pasaste vos en el chat. Bueno, retorno, Todas estas funciones están ahí. pásame a fijar acá. Esto me lo habías mandado anteriormente, ¿no? Es el archivo de texto que me mandaste hoy, lo tenés abierto incluso. Ahí se puede ver en tu barra de tareas. ¿Vos lo ves ahí? No, Ahí está. Eh, fíjate que primero te muestro las funciones para cadenas y después te muestro las funciones para fechas. Claro, acá dice len, left, ref, L-trim, no sé cómo se pronuncia, L-trim, que quita el espacio de la izquierda a la derecha, UCase, que pasa de mayúscula a las Bueno, minúsculas. eso modificalo, acordate que era upper con doble P, ¿Cuál? la de ucase. Y la otra lcase es lower. Pues yo me confundí con el lenguaje de UCase, programación. ¿cómo sería UCase? Upper con doble P. Cambiarle el nombre. Así te Upper, queda bien el apunte. y el otro, Lower. LCase, lower, Lower. eh, Con W. con doble B, Sí. y así. Creo que lo guardo acá. Ujú. Y eso te lo Ahí guardas está. en tu documento, lo que fuera. Donde vos estés Sí, sí. guardando lo tuyo. No, estoy teniendo una carpeta de mis documentos y estoy guardando todo. Lo que no estoy guardando ahora las clases, pero voy a copiar los links.
así mejor. Mm. Porque copié el video, no sé si... Ah, sí, si está en YouTube lo puedo descargar. Sí, mismo lo tengo yo acá, ¿viste? Igual yo los voy a ir borrando. Pues yo tengo bastantes de Zoom, ¿viste? Porque a veces que tengo reuniones en el trabajo y grabo también. Bueno, Ah, entonces lo grabo entonces. Lo sí, como grabo para quieras, que vos lo borres. como Bueno, quieras. listo. Get date. Acuérdate, es una Eso, función. Ahí. sí. Como es una No función, está, tenés que poner... no está anotado acá en el Happy Sí, Day. sí, tiene que estar. Tenés que fijarte cuando comienza con el tema de las fechas, con las funciones de fecha. Ah, perdón. Está acá justamente. Year, month, fecha, día, Happy Day, que retorna a la fecha del sistema. Bueno, Claro. sí, tenés razón. Bueno, vamos de vuelta. Day, orden, o sea, en este caso yo tengo que buscar el día en el orden, Happy Day, que sería el retorno a la fecha inicial, sería, ¿no? No. Esa función te calcula la cantidad de intervalos que hay entre dos fechas. ¿Sí? ¿Cuál es el intervalo Sí, que estás utilizando? El día, que es el primer parámetro. ¿Cuáles son las dos sí, fechas? Order date y la fecha de hoy que la tomás con head date. sí, ¿Estamos? Entonces, toda sí. esa función te va a retornar un número, que es la diferencia de días que hay en cada registro del campo order date junto con el día de hoy. ¿Sí? ¿Y esto cómo lo Hacelo, saco? hacelo, ponés head date, paréntesis, paréntesis, o sea, cerrá eso y cerrá date diff. Tenés que usar, acordate que getDate es una función, pero sin parámetros. O sea, las funciones siempre van el nombre de la función y paréntesis. Sí, acá lo cierro y abro de vuelta paréntesis. No. Pero getDate, Ari. GetDate es una función como dateDiff. Tiene que Sí, llevar tenés razón. paréntesis. No, Y acá pero cierro de vuelta. no. Mira, te voy a ¿No es compartir así? mi pantalla. ¿Cómo es? A ver. Te voy a compartir Ah, la espera mía. un ratito. Espera Mira, que me... ¿ves ahí? ¿Cuál es? Espera que C, entro ¿no? el... Espera que entro el tuyo atrás. Justo chique acá. ¿Estás viendo? Estás en la C, sí. Bien. Espera, me saco los auriculares. Ya. Select from orders. Order date. Y acá te pide date diff. Intervalo en días, es decir, la cantidad de días de order date y get date. ¿Entendés? Entonces es días pasados. Entonces, si ejecutas esto, fíjate, entre esta fecha que te aparece acá y hoy hay 8.776 días. Sí, Y bueno, exacto. acá como es la misma, salvo un día de diferencia también, ¿no? Eh, ¿Me ¿Lo ves? explicás algo que no entiendo? Sí, decime. Antes que sigamos, porque si no, no voy a entender nada. Subí un poquito. Acá, ¿viste a donde pusiste Help Day? Esa era la duda que tenía el otro día, que bueno, como se cortaba no entendía. ¿Por qué Esto es una motivo vos tenés función. acá? Sí, yo sé que esa es una función, pero ¿por qué tenés la corchea, o sea, la abrís y la cerrás y después la cerrás completamente, como dejando un espacio libre acá? Esto es una función. Las funciones van con paréntesis, ¿no? Como dateDiff. Con las paréntesis, sí. Claro, dateDiff lleva 3 parámetros. GetDate no lleva ninguno. Es una función sin parámetros. Los parámetros son los valores que vos le mandás como valor de entrada.
¿Entendés? Esta tiene 3 valores. Vos fijate lo que te aparece ahí en la definición. Dice función incorporada dateDiff. El primer parámetro es intervalo. El segundo es fecha de inicio y el tercero es fecha de fin. Todo esto retorna un entero. Si vos los ves acá, esto es un entero, esto es un entero, esto es un entero. Todo esto es un número después de que ejecuta la operación. Ahora, getDate, fíjate que dice, función incorporada getDate retorna un datetime, que es un tipo de datos que es la fecha. Y fíjate que no tiene parámetros. ¿Se entiende eso de los No, parámetros? no, porque está dentro de todo esto, del día y el orden. Claro, esto te Porque después lo retorna un cerrás acá. valor. Esto te retorna un valor que a su vez es el valor que necesita esta función. Porque esto te retorna una fecha. Y es la fecha que vos le estás pidiendo para el día de hoy. O sea, vos estás calculando la diferencia entre esta fecha y el día de hoy. El día de hoy, ¿cómo lo tenés? Con esta función. O sea, tenés que generar este paréntesis para generar la función. Claro, las funciones siempre se van con paréntesis. Mirá, te voy a mostrar el Excel porque por ahí sí. No, ya sé, pero ya sé, hasta ahí te entiendo. El Sí. asunto es, este paréntesis, ¿lo haces en todos los casos o en algunos casos especiales? Lo- las funciones siempre van con paréntesis, Ari. No, ya sé, pero este paréntesis que vos abrís y la cerrás. Porque vos dejaste vos dijiste que Depende, es un espacio depende, libre. depende de la definición de la función. Hay funciones que reciben parámetros y hay otras que no. Eso te lo dice la documentación de Microsoft. Incluso cuando vas escribiendo la función, fíjate que en el tooltip, en esta ayudita que te aparece acá, no lleva ningún parámetro. ¿Lo ves? Sí, ¿Ves que dice getDate? Abre paréntesis y cierra paréntesis. sí. En cambio, en dateDiff, vos fíjate, abre paréntesis y te muestra distintos parámetros, que son 3. Te dice intervalo, fecha de inicio y fecha fin. Cerrás paréntesis y todo eso te va a retornar un número, un entero. Cada uno de esos valores enteros que te están retornando son estos que están acá. ¿No ves? Para este Sí. registro, lo que hace, para cada uno de estos registros está ejecutando esta operación por cada registro. Son 830 registros, te ejecutó esta operación 830 veces. O sea que 830 veces le pediste ejecutaste esta función getDate, que te retorna una fecha. Y con esa fecha que te retornó, calculás la diferencia de días que hay entre esa y la fecha de hoy. Sí, ¿Entendés? sí. Ahora te entendiendo. Bien. Sí, lo que pasa es que me confunde justamente ese paréntesis, pero bueno, está bien. A ver si lo pongo yo, como me queda. Algo copié mal. Ok, 10 pasado. ¿Qué es lo que copié mal? Bueno, fíjate, tenés la diferencia de días, diferencia de fechas, es la función dateDiff. El intervalo que estás utilizando como unidad de medida es el día. Sí, Estás utilizando el campo orderDate de la tabla orders, que contiene una fecha, que es esta, y la fecha de hoy. ¿Sí? Acá lo que estás haciendo es pasar un parámetro invocando a una función. Es como que estás anidando una función dentro de otra. Acá estás utilizando, esto te retorna un valor. ¿Cuál es ese valor? Es la fecha de hoy. ¿Sí? Mira, esto todavía no lo vimos, pero por ahí se te hace más claro. Declara fecha hoy.
¿Ves? Sí, dataTime igual a HateDay. Acá estás, Ahora, pues, acá estás declarando una variable. punto y coma es como a continuación, agregando algo más, ¿no? Sería. No sirve igual la punta. Espera, algo que no me está tomando la variable. Ah, esto era. Las variables se declaran de esta manera. Después lo vamos a ver. Pero no es. Copié lo mismo que vos recién y no me dio, no sé por qué. Me da un error de MSG 102, nivel 15, start 1, línea 1, incorrecto. Días pasados. Ah, pero me pide como comilla acá que ponga. Días pasados. ¿Le dejaste un espacio? Ah, ya sé. Sí, dejé un Bueno, espacio. fíjate acá. ¿Cuál es la diferencia entre esto y lo otro? Yo estoy utilizando una variable a la cual le voy a almacenar un valor. ¿Qué Sí. valor? La fecha de hoy. La fecha de hoy se la paso acá. Entonces, calculame la diferencia de días entre esta fecha y esta. ¿Sí? Esto en principio sería más eficiente porque en vez de andar calculando la fecha, preguntándole al sistema la fecha 830 veces, se la pregunta una vez y se la paso por parámetro. Obviamente acá no se va a ver la diferencia, porque imagínate que la ejecución anterior duró apenas un segundo. ¿Ves? Pero no importa, no, olvídate esto de las variables. Eso lo vamos a ver cuando veamos ya la parte más relacionada con... Pero acordate, las funciones siempre van con paréntesis, Ari, y adentro van los parámetros, pero esta función no lleva parámetros. ¿Eso cómo lo sabés? Y cuando vos escribís la función y te posicionás arriba, te dice los parámetros que lleva y el valor que te retorna cuando la función se ejecuta. ¿Sí? O Sí. te metes a la documentación. O sea, jamás vas a desconocer cuáles son los parámetros que lleva una función. No es que vos decís, uy, me lo tengo que saber de memoria. No. ¿Entendés? Es una función que no lleva parámetros. Los parámetros son las cosas que están dentro de los paréntesis. Esta no tiene nada, entonces abrís paréntesis, cerrás paréntesis. Punto. Pero los paréntesis van. Entonces, esto te calcula la diferencia de días. ¿Cómo haces para la cantidad de meses? Pues vos fíjate, es meses y años. Entonces, esto en principio es parecido, coma, pero en vez de días va a ser meses, months. ¿Ves? Y en vez Sí. de días pasados va a ser meses pasados. Y de nuevo, en vez de meses va a ser años. Años pasados. Listo. Entonces vamos a tener la columna esta de la fecha, la diferencia de días que hay entre esa fecha y hoy, Ah, la diferencia de sí. meses que hay entre esa fecha y hoy, y la diferencia de años que hay entre esa fecha y hoy. ¿Ves? ¿Se entiende? Sí, sí, entiendo. Me costó entender, pero entendí. Bien. Acordate que también habíamos visto la función year y la función month y la función day, que lo que te retornan es el día de una fecha, el mes de una fecha y el año de una fecha. Podrías entonces utilizar, agarrar el año de cada fecha y calcularle la diferencia, pero eso sería muy,
No tiene sentido. Para eso tenés una función que te calcula la diferencia de algo. Ese algo lo definís acá. De hecho, yo te pasé el link de SQL Sí. que te habla acerca eh, de las funciones de fecha. Mira, te voy a compartir acá. ¿Ves ahí mi navegador? Sí. Esta es la documentación de Microsoft. ¿No ves? Acá te dice datediff. Bueno, acá dice transact SQL, no quiere decir que sean los parámetros, sino este es el nombre de la función y esto refiere a qué lenguaje, ¿no? La sintaxis te la dice acá, ¿no es? Datediff. ¿Qué parámetros recibe? Datepart, startDate y endDate. ¿Sí? Y acá te explica qué es cada parámetro o argumento. Datepart, las unidades en las que datediff informa la diferencia entre startDate y endDate. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Tipo de valor devuelto. Las funciones siempre devuelven un valor, que puede ser una fecha, un entero. Bueno, distintos tipos de datos, cuando los veamos vas a ver, ¿no? Y te explica qué es el valor devuelto. Te explica todo. Y mira acá. ¿Ves acá? Está utilizando la misma función distintas veces, pero lo único que le cambian es el parámetro, el primer argumento. Acá te dice año. Bueno, esto que la otra vez decíamos que no, yo no sabía qué significaba, quarter. Ah, Cuarto de trimestre. 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 Trimestre, sí. Month, day of year. Esto debe ser, ¿sabes qué? Days of the year, quizás puede llegar a ser cantidad de feriados o no lo sé. ¿No son años? No. No, A ver. años es. Años, por eso. Year no sé qué significa. Años. O años. A ver si acá te dice. Bueno, entonces vos utilizás esta palabra o incluso podés utilizar las letras. Abreviatura del date part que dice, ¿no? Y acá ¿no es? La ejecuta con la misma fecha siempre, pero calculando unidades cada vez más pequeñas. Años, trimestres, meses, esto que no sé qué. Días, semanas, horas, minutos, segundos, milisegundos y microsegundos. O sea, imagínate que esto te va a retornar un número muy grande, ¿me entiendes? Y acá te explica todo acerca de esta función. Yo te pasé Se a vos. corta ese. ¿Eh? Ese. Se ¿Qué? corta. Se corta el audio. ¿Se me corta el audio? Hola, ¿me escuchás? Sí, Sí, ¿me escuchás? sí. Bueno, ahí ¿Vos? sí. Ah, Se entrecorta el audio cuando hablas. ah. Hola. Sí, yo te escucho. Hola. ¿Te escucho? No, no te escucho bien, por eso. Seguí, seguí, seguí. Ok. Bueno, espera que vamos de nuevo con. ¿Ves ahí el SQL? Sí. Bien. Este es fácil. Traer el campo No, ship name. mayúscula. ¿Eh? Ah, nada, nada, nada. No lo he hecho. Pongo de vuelta select. Sí. Select, Asterisco. select asterisco from. Select asterisco from orders. De la tabla orders. Bien. Una vez que ya tenés el nombre de la tabla escrito, decís, ¿qué campo quiero de esa tabla? Ship name. Bueno, Campo, acordate que el campo es la columna. Una tabla son columnas y filas. ¿Sí? sí. Entonces, ¿qué campo o qué columna querés de esa tabla? Ahí Ahora, en el si se ejercicio, entrecorta. Ahora. sí. Yo te escucho bien, Ari. No, se corta un montón. ¿Sí? ¿Dijiste del campo de qué?
De esta tabla, ¿qué campo querés? Ahí tenés que poner el ship name. Bien, bien. ¿Y cómo la tenés que traer? ¿Qué cosa? ¿Y cómo la tenés que traer? En mayúscula. ¿Te acordás que había una función que era para pasar en mayúscula? Sí, Upper. perdón, lo que pasa es que se corta mucho ese. Sí. La función upper. Parece la de Whopper, la de. Se te escucha así, tenés que poner up y después tenés que escribir. Claro. Upper, me dijiste. Sí, Upper. upper. Qué raro, che, porque yo te escucho re bien a vos. No, se está cortando más todavía. Sí, Hola, ¿me escuchás? yo te escucho bien. Ah, ya se escucha re mal. No, se escucha con eco. Bueno, Pase electrónico. a ver. ¿Vos decís que estás recibiendo retorno? A ver ahí. Estás hablando y se hace como eco. Esperá. Así, viste, con eso eco. Me hace acordar un grupo muy conocido que se llamaba Technotronic, algo así es. ¿Y ahí me estás escuchando bien o no? Ahí te escucho mejor. Ah, porque me puse los auriculares, quizás estaba haciendo algo de retorno el parlante. Bueno, me dijiste Upper. Upper que era por mayúscula, ¿no? Claro. Espérame un cachito, espera que me fijo acá que yo sé que lo había anotado. ¿Dónde lo metí? Y tiene que estar con las funciones de cadenas. ¿No ves? Esta función recibe, fíjate que cuando te posicionás, dice que recibe un parámetro. Ese Sí, parámetro es una expresión n-varchar, dice. Una cadena, un string. sí, sí, sí. ¿Bien? O un campo que contenga strings. ¿Sí? Entonces, si ejecutas esto, vas a ver que te trae todo en mayúscula. O sea, en comparación, si lo querés comparar cómo está originalmente, vas a ver que originalmente solamente tiene las primeras letras en mayúsculas. Y bueno, Sí, sí. bien. Y el último ejercicio dice replicar el ejercicio A, que era este, pero agregar condición de que traiga solo los de longitud menor o igual a 20 caracteres. ¿Sí? ¿Me repetí de vuelta? Sí. O sea, Sí, hay que sí, sí. hacer el ejercicio A, lo puedes copiar y pegar, que ya lo tenés hecho. Sí, ¿Sí? sí. ¿Qué era lo que te traía el ejercicio A? Era ship name, ship name, Shipname, lem, shipname y obviamente len, longitud. claro, len, ship name, longitud. Y ahí ahora tenés que establecer una condición. De que Espérame traiga cachito, solo los de longitud menor o igual a 20 caracteres. ¿Cómo haces espérame ese cachito, filtro? espérame cachito. Sí. Me estaba copiando. Espera. Bueno, sí, decime, ahora sí. ¿Cómo estableces el filtro? Mediante el where. Entonces acá la función len la vas a utilizar en el where. ¿Sí? Pones len, ship name. Eh, lem, ship. Menor o igual puse. O sea que es menor o igual. Ahora sí va a menor igual, ¿no? Sí. Entonces si ejecutas esto, te va a traer el campo ship name
la cantidad de caracteres y aquellos registros en donde este campo tenga menor o igual a 20 caracteres. ¿Sí? 18, 13, 20. 20 cumple la condición, sí, porque es igual. 16, 13, 17, 18, etc. Y sigue, ¿no? Hay 629 registros que cumplen esta condición. Fíjate abajo a la derecha que te dice la cantidad de resultados, de registros que te trae. Where sería dónde, ¿no? Where significa dónde. Claro, Donde len, obviamente comienza, el ship name, claro. mayor o menor que 20 sería, ¿no? Menor o igual a 20. Ah, menor igual a 20. Si te fijas en el resultado, vas a ver que los valores son Y el menores len, o iguales a 20. Len len es es longitud. la longitud de cadena, sí. Exactamente. O sea, estoy diciendo, ¿dónde? Longitud de este ¿Dónde campo. está la longitud? ¿Dónde está la longitud de este campo? No, Igual, ¿dónde está? no, No. El dónde es en ¿dónde? condición. Ah, ¿dónde es condición? Estoy tratando No de del lugar. traducirlo y No, no es un dónde del lugar, sino en donde se cumpla, o sea, en los registros que se cumpla esta condición. En donde se cumpla esta condición sería la o traducción sea, entera. es, claro, sí. Sería dónde se cumple Estas este condiciones o registro. esta. Esta condición, en este caso, es una sola. O sea, seleccioname el campo ship name, longitud de ship name de la Donde está tabla, Shinai, sí, de la tabla de orders. From quiere decir origen de claro, orders, ¿dónde está? donde se cumpla qué condición. La condición de que la longitud de ship name sea menor o igual a 20. Ups. Las personas que saben inglés debe ser más fácil para ellos que para nosotros, Sí, ¿no? pero Ari, fíjate, son 3 palabras. Sí, ya sé, pero bueno, por ahora me está costando, pero bueno. Estoy tratando de entender así, o sea, estoy tratando de entender, Más que entender cómo traducir. traducirlo al español, tenés que entender qué es lo que hace cada instrucción. No, estoy tratando de comprender, digamos, la función que quiero hacer yo, en este Claro, caso. Mediante, digamos, tres palabras, L, from, igual, where, claro. no sé cómo se pronuncia, where. Where. Len, Shipney y sería Estos son menor o nombres, igual estos a son 20. nombres de campos, ¿sí? El que creó la tabla en la base de datos, hay un campo que le puso ship name. Acuérdate que los nombres de los campos son propios de quien los creó, ¿entendés? O sea, vos podés poner el nombre que vos quieras en los campos. Sí, para poner su lemita y cumplir esa función. Exactamente. Vos estás Por seleccionando más que el no, campo. por más que no tenga sentido, mucho sentido la letra, pero bueno, se Exactamente. entiende Son que como los nombres de las variables en Python cuando las creabas, que le podías poner el nombre que eh, vos quieras, pero siempre los nombres tienen un propósito, no podés identificar algo con facilidad. claro, sí, sí. Le Bueno, pones su lemita, se te limita la convierte. renga. Sí. ¿Y dónde está esto? Bueno, vos pones su limita la renga y ahí te va a entrar todo el registro de todos los detalles de mayor o igual a 20, ¿no? Sí. Sería así, ¿o no? Algo así sería, ¿no? Y si tenés su lemita, la renga en el campo. Sí, ponele. Bueno, por eso estoy sacando todo eso, estoy tratando de entender, aparte de traducir, que a veces me está costando eso, pero bueno. Bueno, listo. Este es el ejercicio que vos me habías mostrado, ¿no? Estos son los que te mandé por el coso. Por cosas, sí. Bueno, Sí. ahora los otros ejercicios los voy a hacer. Pero el otro es a base de Pero este los ejercicio. anteriores, los que me pasaste primeramente, viste que me mandaste ahí, esos eran de la clase anterior. O sea, los últimos son Sí, estos. Igual si querés, hacé todo, Ari. Borrá y borrá todo esto y razonalos. sí, más que nada es como muchas cosas que se hacen en general. Siempre se debe razonar.
Yo quiero arrancar con una cláusula más que va después del where, que te sirve para precisamente agrupar registros, ¿no? Suponete que Sí. vos tenés en un... Vamos a borrar todo esto. Pero espera que voy a armar una nueva reunión porque esta ya se termina, ¿viste? Y no me quiero que me corte en medio de la explicación. Hacemos una más porque no, estoy cansado. Bueno, entonces Eh, vemos el tema la otra, otro día. bueno, está bien, pero igual, espérame cachito. Igual esta la guardo y hago un ejercicio nuevo. Sí, esto, sí, o sea, A ver, prácticas. Te van a poner. ¿Qué día es hoy? Hoy es 14, ¿no? martes 14. 14:07. Ok, ya está guardado. Bueno, ¿querés hacer una nueva o no sé si querés Yo te quiero... o algunas aclaraciones? No sé. No, ¿vos te quedó alguna duda de esto? Acordate, las funciones No, siempre no, la no duda, parecen así. la duda que tenía era justamente ¿cómo se llama este? Head tape que vos había puesto estas comillas acá. Esa era la duda grande que tenía, porque la otra clase te iba a decir, pero como me cambiaste el tema, no me olvidé de preguntarte. Y no comprendía, ahora estoy entendiendo por qué Claro. motivo tiene. Esa es la duda que tenía. Sí. Esto te retorna a la fecha de hoy. Sí. Punto. Y no lleva parámetros. ¿Por qué? Porque Microsoft lo decidió así. ¿No es? 2020-07-14. 22 horas, 20 minutos, 32 segundos, 100 milisegundos. Esta función principalmente, ¿para qué sirve aparte de la fecha? ¿O solamente fecha nada más? Mira toda la información que te trae. O sea, A ¿para ver, qué querés saber déjame. la fecha de hoy? Bueno, eso depende del problema que quieras resolver. Supuestamente, yo te doy un ejemplo. Yo tengo un problema, me pasó algo el día martes de la semana pasada. Yo tengo que poner el head day, ¿dónde estaba? Day, entre comillas, eh, orden date, day diff, y entre comillas día, el orden, y obviamente poner justamente el día el head day, que entre comillas, que me figure de esa fecha hasta el día martes, sería, ¿no? No sé Claro, vos en vez si de, entendí. o sea, si vos no tuvieses la función getDate, Sí, vos tendrías que tipear a mano la fecha de hoy. Y cada día que pasa, tendrías que tipear a la mano la fecha de hoy. Y no tiene sentido eso. Mejor que haya una instrucción que me retorne la fecha del día de hoy. Entonces, cada vez que pasen los días, la diferencia, imagínate que estás programando una agenda, ¿entendés? Y en esa agenda te dice cuántos días faltan, yo qué sé, como los recordatorios, ¿viste? Eso como crónica, faltan 360 días para el verano, ¿entendés? sí, Entonces vos estás escribiendo un programa que todos los días te va a decir cuántos días faltan para tal fecha. ¿Cómo haces? Calculás la diferencia entre hoy y esa fecha, que es la que estás queriendo saber cuánto falta, ¿entendés? sí, La sí. única que se va a mantener estática es la fecha final, que es el día al que vos querés saber cuánto falta. Pero el día